No sabía muy bien cómo plantear este video, ya que sí, les quería desmontar el chiringuito de una forma sofisticada a esa gente que lo pinta como la segunda avenida de Evangelion. Pero cuando me puse a buscar puntos negativos en el anime para hacer la crítica, parecía el plan de gobierno de Venezuela. Quiero decir, no sentí que mereciera la pena esforzarme en hacer una crítica a profundidad, ya que en relación puntos positivos y negativos, pierde por paliza. Así que prefiero solo hablar desenfadadamente acerca de lo que pienso de este anime. Tokyo Revengers. A ver, siendo claros desde el principio, este anime me pareció uno más del montón. Es decir, no tiene nada diferencial dentro de la obra y no tiene valor artístico. Por ejemplo, y para comenzar, la animación. Es mala. Es una animación simple, una animación que puedo ver en cualquier anime que cumpla con los estándares mínimos de calidad. Y a ver, la animación es un medio audiovisual con infinidad de posibilidades para buscar profundizar en el arte. En serio, la animación es un medio que bien encaminado concede obras espectaculares al público. Por su parte, Tokyo Revenger no tiene ni siquiera una buena paleta de colores. No se ven intenciones de crear algo diferente u original por parte del estudio de animación. Incluso empeora la calidad de los diseños del autor del manga, que por su parte tampoco es que sean la gran cosa. Es decir, los diseños de los personajes en su mayoría son genéricos. Por otra parte, las composiciones de sus escenas son simples. No buscan expresar más allá de lo que muestran en pantalla literalmente. Estas son cuestiones de animación que por lo general te convierten en visualmente un anime genérico, y Tokyo Revenger no es la excepción. Que tu aspecto visual, siendo un anime, carezca de atractivo y originalidad, como en este caso, son puntos negativos de mucho peso. Aunque tampoco es como que puedas esperar mucho por parte de Leiden Films, el estudio que animó grandes obras como El Bochorno de Berserk 2016 y Arslan Senki, el peor anime que he visto hasta ahora. Pero ya saliendo del tema de la animación, hay que hablar de lo más importante en una obra, la narrativa, el cómo el autor de la obra decide contarnos, transmitirnos su historia, los recursos que usa el autor para enriquecer el desarrollo de la historia en conjunto con sus personajes. Pero Ken Wakui, al menos en los primeros 12 capítulos, no demuestra tener un buen manejo de los recursos narrativos, y parece hacer la obra sin pensar demasiado, probablemente corrigiendo pocas cosas y sin tomarse el tiempo para ingeniar cómo implementar los recursos narrativos de una forma natural. Es que hace muchas cosas que de verdad veo improvisadas, pero vamos por partes ya que este punto es extenso. A ver, una de las cosas que más me molesta es que los personajes hablan demasiado, te explican todo con diálogos irrelevantes, incluso cuando se relacionan. Ken Wakui no se toma el tiempo de crear una situación para desarrollar el primer encuentro entre Takemichi y Mikey y mete esta escena. Y no, así no funcionan las amistades. Sí, es un shonen, yo lo sé, pero de verdad, este tipo de cosas es poner un parche en el guión donde debería ir el desarrollo de esta relación antes de ser una amistad. Que no te pido que me hagas un estudio completo de personajes. No, mete dos escenas donde ambos coinciden previamente, pon situaciones donde interactúen que sean coherentes con el contexto de la serie y haz que intercambien un par de diálogos. Y ya luego, si quieres, metes la escena esa. En vez de meter tantas escenas que no significan nada para el desarrollo de la serie y están solo para añadir diálogos innecesarios que hacen que los personajes terminen por acabarme la paciencia. Sí, Takemichi, te estoy mirando a ti. Ya conozco tus motivaciones, no necesito que me las repitas 17 veces por capítulo. Y aún no he hablado ni de cómo nos presentan a los paródicamente imponentes villanos de tercero, los cuales son una especie de subbanda dentro de la Touma, que se supone que deben dar miedo porque son criminales, pero es que les hace tanta falta caracterización y personalidad que cuando el líder de esa subbanda vuelve a aparecer, de no ser por su presentación paródica, lo hubiera olvidado. Kiyomasa, como el resto de personajes de su minibanda, en vez de causarme miedo, me dan risa, y no lo estoy diciendo por ser pedante, lo digo de verdad. Pero es que díganme que esta escena no les causa un poco de gracia. O sea, miren bien. Bueno, esa presentación no es peor que la de los amigos de Takemichi. La presentación de estos personajes es... Bueno, el autor nos mete unas fichas de personajes, las cuales al final terminan sirviendo para nada porque las descripciones que añade para cada personaje son inútiles. Me refiero a que poner en la ficha de un personaje el masturbador compulsivo y que la serie nunca vuelva a hacer una referencia a esto,
o siquiera una broma, es incoherente e innecesario. Pero no es solo esa definición. El resto de fichas contienen descripciones que para ninguno terminan significando nada. Y ya ni hablar de lo mal que considero que está meter esas fichas extradiegéticas para intentar caracterizar un personaje. Pero si al menos hubieran significado algo, los personajes tuvieran un mínimo de personalidad. Pero no, son 4 personajes sin personalidad, de los cuales 3 son irrelevantes para la trama. Y el único que es relevante es Akun. Es un personaje influyente, que da varios golpes de efecto a la narrativa del anime, pero también carece de una personalidad bien formada que me lleve a empatizar con él, o a sentir cualquier cosa que el autor quisiera transmitir a través del personaje. También cabe destacar que es el personaje que a mi parecer, en cierto punto de la serie, tiene el diseño mejor caracterizado. Los 4 amigos de Takemichi son los únicos que, aparte de Takemichi, tienen un desarrollo que se basa en ver cómo Kiyomasa casi mata a golpes a Takemichi. Y luego los 4 a partir de ese momento son valientes por el poder de la amistad. Pero bueno, al menos este cambio de actitud tiene un pequeño sustento narrativo. Y pese a no considerar que el método haya sido el mejor posible, o siquiera bueno, es algo positivo para la obra. Y para ir cerrando el punto de los personajes, me gustaría hablar rápidamente de Draken y Mikey y Naoto y Hinata. Mikey y Draken son los líderes de la Touman, ambos los personajes en la mayor situación de poder en la serie, que si bien su primera aparición en pantalla es sumamente anime cliché, son personajes que al menos tienen una personalidad. Draken es un personaje con un desarrollo bastante bueno para lo que es el estándar de la serie. Nos muestran su niñez, dónde vivía, nos enseñan cosas que hacen coherente que el personaje decida ir por ese camino. No por tener tatuajes, que es lo de menos. Es más bien el tener una madre ausente, criarse en un prostíbulo, son hechos que conducen al personaje hacia ese camino. Y en serio, Draken es lo mejor de la serie, junto con Mikey. Pero Mikey no es tan buen personaje como Draken. Sin embargo, tiene lo suyo. Tiene una personalidad definida y protagonizó la única escena donde el anime intenta transmitir algo sin diálogos. Y esa escena refuerza la relación entre Draken y Mikey, razones por las cuales, para el estándar de la serie, me parecen los 2 mejores personajes. Y para terminar de cerrar este punto, Hinata y Naoto. Naoto es un personaje que está hecho específicamente para hacer rodar la trama del futuro. En el pasado no tiene otro valor más que devolver a Takemichi el presente de casualidad. Naoto te explica cómo funcionan los viajes en el tiempo sin trasfondo. Él tenía fe de que fuera así, y así fue. La verdad es que a la serie le da nula importancia a explicar los viajes en el tiempo, y se ahorran toda la construcción que esto supondría colocando a Naoto para explicar exactamente cómo funcionan los viajes. Sacándolo de los 12 años y lo de que el tiempo que pasa en el pasado también transcurre en el presente, ¿cómo es que Naoto llega a esa conclusión si ni siquiera es un personaje inteligente? Pero como ya dije, este personaje está única y exclusivamente para ayudar a mover la trama, ya que sin él sería imposible el 90% de los sucesos en la historia. Pero a pesar de que este personaje tiene semejante peso en la trama, es un personaje netamente plano. Y por último, Hinata, la cual, bueno, es kawaii, demuestra carácter y me encanta como dice bye bye, pero hasta ahí. El autor no le da importancia a desarrollar este personaje, le basta con que sea el interés amoroso y la motivación del protagonista, motivación que él mismo se encarga de repetirte a cada rato. Y es que tengo que hablar de Takemichi porque el personaje de Hinata no se sostiene por sí misma, sino que está ahí por y para Takemichi. Y esto lo demuestra el que 12 años después de romper, esta sigue estando enamorada de él. Y son 12 años, es decir, ha llovido desde entonces. Takemichi al principio de la serie, luego de esos 12 años, ni recordaba su rostro, lo cual es más coherente. Y ella 12 años después seguía enamorada. A ver, qué poder puede pasar, pero esto demuestra que el personaje de Hinata existe por y para Takemichi. Es un personaje que no se sostiene por sí mismo, y que no posee una personalidad propia que se base en ella. Termina siendo un personaje que es más la novia del prota que ella misma. Bueno, en resumidas cuentas se nota bastante que el autor de la obra no supo muy bien cómo desarrollar las cosas. En fin, dejé muchas cosas en el tintero con este video, en su mayoría cosas negativas, pero voy a dejarlas para hacer un video más completo cuando el anime finalice. Video del cual puede cambiar mi opinión si resulta que a partir del capítulo 12 se vuelve una obra maestra, pero no le tengo muchas esperanzas.